Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. El diseño de hoy lo voy a realizar con esmalte semipermanente, así que voy a estar utilizando esta lámpara que les voy a estar mostrando primero, que me llegó hace algunos días de Born Pretty Store. Por aquí les voy a mostrar las especificaciones para que puedan verlas. Si lo desean pueden pausar el video en este momento. Les puedo decir que es de 48 watts y es combinada, así que va a secar todos los esmaltes semipermanentes. Este detalle o esta característica las tienen todas las lámparas o la mayoría de las lámparas hoy en día, así que te va a secar cualquier tipo de esmalte. Por supuesto los esmaltes tradicionales no, porque estos se secan al aire libre. Para utilizarla debes conectarle el mismo cable que trae junto con la lámpara, y además puedes utilizar cualquier cargador o transformador de tus dispositivos móviles, porque el otro extremo es USB, así que le sirve cualquier cargador o cualquier tipo de transformador. Con los diferentes botones que tiene puedes programar o cambiar el tiempo de secado. Cuando colocas la mano dentro, esta comienza a funcionar y a contar 120 segundos. Si deseas que se detenga, simplemente sacas la mano y ya se detiene. También puedes tocar 2 veces el botón, el primero, y de esta manera se detiene y puedes cambiarlo a cualquiera de los otros tiempos. Ahora sí pasamos a trabajar sobre nuestras uñas, y lo primero que yo hice fue prepararlas limando la superficie para que creara canales de adherencias. Luego la limpié con una gasita y solución para eliminar cualquier residuo que haya quedado del polvo y también para que no quede nada de grasa. Ahora lo que estoy aplicando es deshidratador y luego voy a aplicar primer. Todo esto forma parte de la preparación de la uña para que los productos tengan mayor adherencia y el trabajo dure mucho más tiempo. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar saber si les está gustando este video y también un me gusta si es así. Nuestro siguiente paso es aplicar la base, y lo vamos a hacer en capas bien delgadas o finas para que de este modo se seque mejor. Es preferible cuando estamos trabajando con esmalte semipermanente tener que aplicar 2 capas del mismo producto, pero que sean delgadas, a aplicar una gruesa y luego quede húmedo, es decir, que no se termine de secar bien. Además, la base preferiblemente debe secarse por el mayor tiempo posible, tampoco exagerar, ¿no? Pero como un mínimo de 120 segundos. En mi caso yo lo hago así porque esto evita que luego el trabajo quede como con unas burbujas, lo que significa que no se secó. En este caso y también en el esmaltado puedes llevar el producto hacia el área más cercana de la cutícula utilizando un pincel para detalles. Ahora voy a aplicar este esmalte semipermanente en color rosado claro. Es un rosado bien claro y además es translúcido. Voy a estar aplicando una capa bien delgada y luego una segunda. Cada una la voy a curar por unos 90 segundos.
Otro detalle que puedes tener en cuenta es que en el caso de curar las uñas de los pies que estés realizando un trabajo de pedicura, puedes retirar la base de la lámpara para que pueda entrar completamente el pie, porque a veces el empeine es muy grueso y no te permite llevar hasta atrás los dedos. Si aún no te has suscrito, ya puedes hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo y luego debes activar la campanita de notificaciones, y esto es muy importante para que así puedas saber cada vez que estés subiendo un nuevo video. En estos días les dejé en la pestaña de comunidad algunas de las pinturas que yo utilizo para hacer mis diseños, así que pueden pasar a verlos. También los productos que he utilizado en este video están en un video anterior donde les mostré los productos que me llegaron de Born Pretty Store. Recuerden que siempre está el enlace en la cajita de información junto con un código de descuento. Al terminar de curar las dos capas de esmalte, debo quitar la capa de inhibición para así comenzar a hacer lo que es el diseño. Con Painting Gel en color blanco y un pincel para detalles de 6 milímetros voy a hacer el francés, pero únicamente en 4 uñas. En la uña del dedo gordo no voy a hacer nada. Recuerda que me ayudaría muchísimo si compartes este video o cualquier otro video del canal para que así nuestra familia continúe creciendo cada día más. Cuando termines de trabajar es muy importante que tengas en cuenta la limpieza de tus pinceles, y esto lo puedes hacer utilizando la solución de tu preferencia, y también puedes los pinceles que tengan tapita dejarlos cubiertos con top coat, ya que no se va a secar si no lo pones en la lámpara. Pero si no tiene tapita, no hagas esto porque puede que se resequen un poco las cerdas y más bien se eche a perder. Luego de limpiar tus pinceles, también puedes cubrirlos con un poquito de aceite para cutículas, que luego cuando vayas a volver a utilizarlos debes limpiárselos para así evitar que cualquier tipo de grasas o aceites queden sobre tu trabajo y luego pueda desprenderse el esmalte que hayas aplicado con él. Para comenzar con la decoración en esta uña debemos hacer 3 círculos, uno más grande en el medio y 2 más pequeños a los lados. Para esto vamos a utilizar un pincel para detalles de 6 milímetros y también vamos a utilizar un puntero y Painting Gel en color rosado. Una vez que te queden estos círculos con la forma deseada, entonces es que los vamos a curar por 60 segundos. Por encima de cada uno vamos a hacer una espiral en color negro. Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción tienen los enlaces de mi Instagram y también de Facebook para, si lo desean, me sigan también por allá. Debes añadir algunas líneas para así dar la forma de los pétalos. Cada vez que hagas un trazo que te parezca que quedó bien, puedes curarlo en la lámpara. Es lo que yo generalmente hago,
para así si cometo algún error más adelante y tengo que eliminar algún detalle, no se elimine ese trazo que me quedó bien. Ahora vamos a hacer 3 hojas con nuestro pincel para detalles y painting gel negro, que es el que hemos estado utilizando para todos los detalles, y los vamos a hacer 3 a cada lado, es decir, a los extremos de las 3 rosas. Si te apasiona este mundo de las uñas o estás aquí por pura curiosidad, yo te invito a que visites mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños que te van a encantar y también montones de consejos acerca del cuidado de las uñas, de las manos y de los pies. Y ya casi para terminar la decoración voy a hacer algunos puntos con un palito de naranjo. Y ahora sí, nuestro último detalle como tal de lo que es la decoración va a ser adherir algunas piedrecitas en color negro y también unos balines de este mismo color en la uña de al lado. Para adherir los detalles, primero apliqué un poco de base en la zona donde los iba luego a colocar y no lo voy a curar sino hasta el final, luego de que ya todos estén colocados en el sitio donde mejor se ven. Y ya por último, ahora sí, para terminar, lo que vamos a hacer es sellar la decoración con top coat. En mi caso lo curé por unos 120 segundos en la lámpara para que se seque lo mejor posible. Este último paso es muy importante porque afecta muchísimo el acabado del diseño. En ocasiones he visto que preguntan muchísimo, sobre todo en Facebook, el por qué no queda con brillo y al pasar de los días lo va perdiendo y cosas así, y es porque no se ha curado bien, y uno de los factores es el poco tiempo que se cura en lámpara en muchas ocasiones, así que por eso yo lo curo por 120 segundos. Y también que a veces se aplican de las capas muy gruesas y queda por supuesto no se cura correctamente al ser demasiado grueso, y esto también afecta el acabado. Aquí lo que estoy aplicando es este aceite de cutícula, en mi caso es de coco y huele muy rico, me encanta, y lo hago para hidratar la piel que se puede haber secado con el uso de la lámpara. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, les mando un beso bien grande y hasta la próxima.